Bien, y ya estamos en Yesod, la esfera número 9, también llamada fundamentos. La encontramos en el árbol, al pie del pilar del medio, del pilar del equilibrio, justo antes de hacer contacto ya con la tierra, ¿de acuerdo? Es la que conecta Tifaret con Malhut, ¿de acuerdo? Y en la esfera número 9, por eso la llamamos la de los fundamentos, porque es como el receptáculo de todas las emanaciones. Vemos que todas las emanaciones se conectan a través de Yesod, bajan a Malkut, a la tierra. Y por eso también Yesod es quien, digamos, fundamenta, son esas raíces de ese árbol, es quien está sosteniendo ese árbol, que es la imagen mágica que veremos a continuación. Entre los simbolismos de Yesod encontramos las sandalias. Las pantuflas, vamos, las zapatillas de estar por casa de toda la vida, por decirlo de alguna manera. Bueno, es una pequeña broma, pero es para dar esta idea de que es un zapato cómodo, sin talón. ¿Por qué? Porque tiene mucho que ver con el divinizar el suelo que pisamos. Esa es la idea del adepto. Recordad que cuando Moisés se encuentra con Dios en el monte Sinaí, lo primero que le dice Dios en su forma de zarza ardiente, le dice: quítate los zapatos, estás pisando suelo sagrado, ¿no? Por eso la idea en la magia es que el adepto de Yesod, cuando pisa, lo que hace es está volviendo sagrado, es el suelo, es la idea al revés de lo que hemos visto en la imagen de Moisés. Pero el adepto, el que tiene el deseo mágico, puede divinizar, puede hacer sagrado el suelo que pisa. Encontramos también esa relación del suelo como a través del cual se manifiesta el magnetismo, ¿de acuerdo? El magnetismo que entra por la planta de los pies, el magnetismo de la tierra, que también sabemos que depende de qué suelos tenemos que utilizar un calzado especial debido a este magnetismo. Otros simbolismos encontramos los perfumes, el incienso, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque nos evocan a otros mundos, nos evocan a este psiquismo, a estas ensoñaciones, a estas imaginaciones, que es precisamente la esfera de Yesod, la esfera de los sueños, la esfera de lo psíquico, lo que no podemos atisbar de manera consciente. Es el inconsciente, ¿de acuerdo? Es donde se van guardando todas estas imágenes oníricas que imaginaciones que digamos que se han formado de hechos, de personas que conocemos, de cosas que nos han pasado, pero han creado su propia vida inconsciente de la que no tenemos un acceso directo, es decir, podemos acceder, pero no tenemos ese conocimiento completo, esa conciencia que nos haría entenderlas, ¿no? Por eso son todos los sueños, es la esfera de los sueños, las imaginaciones, las ensoñaciones, también las imágenes que aparecen en la masturbación provienen de Yesod, son todas esas imágenes que vamos recibiendo, que vamos acumulando en esta esfera, y como vemos es la esfera que está más cerca de la Tierra. ¿Por qué? Porque en Yesod ya estamos, digamos, como que materialmente estamos muy cerca, por eso ya las pasiones de Netzkat han cogido, las hemos llamado y han cogido forma en Hod, pero aquí digamos ya se van materializando, pero es de una manera muy sutil, aún no están en la tierra, aún no están en Malhut, ¿de acuerdo? Pero ya tienen nuestra forma, por eso cuando hablamos del doble etérico,
vemos que se parece a nosotros, pero es como un fantasma, pero ya tiene todas nuestras características, solo que es de una manera como inconsciente, porque este es el plano etérico, el plano astral, el plano psíquico, donde los fenómenos sobrenaturales como los poltergeists, la telequinesis provienen de aquí, ¿de acuerdo? Recordemos que el plano que estamos trabajando desde Netzkat, Hod y Yesod es el plano de Yetzirat, el de los 4 mundos es el mundo de Yetzirat, el mundo formativo, ya son formas plenamente dichas, pero están en astral, es sutil, aún no podemos tocarlas, aún no podemos aprenderlas, ¿no? Por eso también otro de los símbolos son los espejos, porque ¿qué es un doble etérico? Es como un reflejo nuestro. El espejo nos da esta idea de intangibilidad de Yesod, de un reflejo que es prácticamente igual a nosotros, pero no podemos asirlo, no podemos tocarlo, ¿de acuerdo? Que también es la idea de la asociación planetaria a través de nuestro satélite, la Luna, que la Luna todos conocemos la influencia que tiene sobre la Tierra. Hemos visto el Sol es una influencia de vida, necesitamos del Sol para vivir, no solo nosotros como personas, sino las plantas, los animales, es el Sol el que nos provee la vida, nos da la salud, nos da la alegría, nos da la fotosíntesis, nos produce todo, pero a la vez la influencia de la luna es muy poderosa, pero con sus flujos y reflujos, sus mareas, digamos que es todo aquello de lo que no somos conscientes, pero que evidentemente sí que ejerce una influencia en nosotros, ¿no? Por eso la luna está asociada a las mujeres en el sentido de el ciclo menstrual. La mujer cíclica nos muestra estos flujos y reflujos de la luna, ¿no? Igual que en la mitología. Lo interesante que vamos repitiendo de la Cábala es como en Netzkat, bueno, como ya lo que es masculino y femenino, digamos, como que se va entrelazando, ¿no? Ya no pertenece a un lugar, sino que a través de la influencia de Tifaret, pues en Netzkat encontramos una esfera puramente femenina y en Hod una esfera de lo que tradicionalmente se ha asociado a lo que es masculino, respetando eso sí, por eso es muy importante seguir con esta asociación de que el pilar de la misericordia se refiere a energías, a estímulos y el pilar de la severidad a formas, porque esto sigue estando así, pero en Netzkat encontramos estas formas femeninas y le damos, digo energías femeninas y le damos forma en Hod, donde le damos nombres, le damos los Elohim, dioses y diosas, recordemos, ¿no? Pues estos dioses y diosas, en el receptáculo de todas las emanaciones que es Yesod, encontramos dioses y diosas lunares. Encontramos el dios Thoth, habíamos visto en Hod la figura de Hermes, Thoth, Mercurio. Aquí es el aspecto Thoth, el aspecto del dios egipcio Thoth, que es el dios de la magia. Es ese dios asociado totalmente a la luna como el lado oculto del sol, porque no olvidemos que ¿quién da luz a la luna? La luz que recibimos de la luna no es más que un reflejo del sol, Tifaret, que a su vez, Tifaret, ¿de quién recibe la luz? Podríamos decir del universo, Keter, ¿no? Y encontramos esa correspondencia, recordad nuevamente, ¿qué quiere decir Cábala? Recibir, como es arriba, es abajo, esta correspondencia del universo en nosotros mismos, ¿no? En la Tierra y en nosotros mismos, ¿de acuerdo? Pues este dios lunar, entonces es el dios de la magia, de lo oculto, que la luna, pues la conocemos como esos aspectos ocultos. Oculto no como magia negra, pero sí como lo que es sutil,
lo que es psíquico, es esos trabajos psíquicos, sobrenaturales, es cuando los fenómenos sobrenaturales pueden llegar a dar en la Tierra porque ya estamos trabajando justo encima de ese plano, estamos justamente ya emanando en la Tierra, ¿no? Por eso es a través de Yesod que ocurren estos fenómenos, ¿no? Y por otro lado encontramos infinidad de diosas asociadas a la luna. Me gusta hablar de la diosa triple, porque la diosa triple coge estas características de la mujer en sus varios aspectos, como doncella, como mujer plena sexualmente y madre, que siempre nos acordamos del aspecto de madre, pero nos olvidamos del aspecto de la plenitud sexual, por lo que siempre se ha demonizado, ¿no? El aspecto de ramera, puta, de mujer sexual. No, no, es que claro que tenemos sexualidad las mujeres y sensualidad, por supuesto, ¿no? Pues ese aspecto de mujer plena y madre, y luego el aspecto de anciana sabia, que ya haciendo más referencia a, como estamos hablando de la luna y del periodo menstrual, el periodo de esos 28 días que son el mes menstrual, del periodo del ciclo menstrual, encontramos la fase preovulatoria, que es la fase, digamos, como de asociada a la doncella, a la primera menstruación. Luego la fase ovulatoria, que es esta madre, esta mujer plena. Luego la fase, diríamos, premenstrual, que es esa fase de transformación. Encontramos las diosas de la transformación, es la fase hechicera, y la última fase, la fase del sangrado menstrual, es la fase de la anciana sabia, ¿de acuerdo? Esto para entender un poco también las asociaciones, porque claro, luego por otro lado, en el microcosmos, en nosotros mismos, en el ser humano, ¿qué parte del cuerpo se asocia con Yesod? Hay una parte que no es del cuerpo y está muy bien, bueno, muy bien puesta, la verdad, la del inconsciente. La asociamos el inconsciente a Yesod, de acuerdo, y es genial, pero físicamente en el cuerpo, Yesod lo asociamos con los órganos reproductores. Y es muy curioso porque parece una gran contradicción, porque precisamente estamos hablando de lo sutil, lo inmaterial, lo que aún no está, empieza a materializarse, pero digamos que es de una manera formativa. Vemos las formas, vemos ese espejo, pero no podemos tocar. Y claro, los órganos reproductores, pues precisamente es lo más físico, lo más material. Claro, tal como nosotros lo conocemos, pero precisamente la Cábala nos da esta idea de que el sexo físico es una parte muy ínfima de lo que es la sexualidad y de lo que significa y simboliza, ¿no? Y podemos encontrar esta correspondencia en las fases lunares, ¿no? Ese flujo, ese reflujo, esas mareas de la luna, ese ciclo menstrual. Por eso está todo muy muy relacionado, ¿de acuerdo? Su nombre divino es Shaddai El Shai, el Todopoderoso, el que todo lo puede, ¿de acuerdo? Ese es el nombre que le damos a Yesod, porque es donde todas esas emanaciones empiezan, digamos que no empiezan, acaban en Yesod para poder ser manifiestas físicamente, de una manera física en la tierra. Por eso es todo sutil, pero es el soporte, son los fundamentos, que es lo que encontramos en la imagen mágica. La imagen mágica vemos a un hombre muy forzudo, muy musculoso, que nos da esta idea de lo terrenal, pero que sujeta al mundo, como la imagen de Atlas. ¿Por qué? Porque ya estamos conectando espíritu con materia, ¿de acuerdo? Pero de una manera sutil. Como repito, vemos las formas, vemos
nos vemos como en un espejo, tal cual somos, pero pues mi idea para poder transmitiroslo es eso, como un fantasma, ¿no? Pues por eso cuando hablamos de un doble etérico nos vemos a nosotros mismos, pero con un aspecto fantasma y que no podemos tocar, no podemos aprender, porque aún no es materia, pero ya está todo como formado. Por eso necesitamos de Yesod para poder conectar el espíritu y todas las emanaciones de las que hemos ido hablando en el árbol de la vida con la materia, ¿de acuerdo? Su experiencia mágica es la visión del mecanismo del mundo. Digamos que es una esfera más receptiva, es totalmente receptora y conectora. Esas son las funciones de Yesod. Entonces vemos cómo funciona el mundo. Sin Yesod no podríamos funcionar. Necesitamos a Yesod para bajar a Malkut y por eso su experiencia es la de la visión del sistema, de cómo funciona el mundo, de esos fundamentos. Y de la misma manera vemos que su virtud es la independencia, porque digamos es cuando todo ya se permite esa separación y esa individualización. Y el vicio sería la ociosidad o la pereza, ¿no? A mí me hace pensar mucho, pues, sobre todo, a ver, claro, porque a mí me gusta mucho esa época y el cine y los libros, ¿no? Pues en esos yonkis de morfina, ¿no? Pues, por ejemplo, me hace pensar en Aleister Crowley con la pipa de morfina, de opio, perdón, o las inyecciones de morfina, ¿no? Todo esto que acabas en un mundo etérico, en un mundo, digamos, de ensoñación, de imaginación, pero no de acción, ¿no? Y te quedas allí. Ese es el peligro de Yesod, donde podemos caer. Por eso también cuidado con el psiquismo, ¿no? El ser muy receptivo a nivel de magnetismo, pero no tener la fuerza de Hod para controlar esas fuerzas, ¿no? Cuando te quedas como un receptor, pues la mediunidad tiene que ver con Yesod, ¿no? Pues cuando las posesiones, ¿no? Cuando es todo como eres un canal, pero no ejerces ningún tipo de acción, eso sería también de Yesod, ¿no? Por eso esa ociosidad, ese no hacer, esa pereza, sería el vicio de Yesod. Y ya la baraja encontramos los números 9, ¿no? El 9 de Atziluz, encontramos el 9 de bastos, una gran fuerza. El 9 de copas, el 9 emocional en el mundo de Briah, encontramos una gran dicha material. En el 9 de espadas, el 9 en el plano mental, en el plano, en el aspecto mental, porque las espadas tienen que ver con el aspecto mental, pero recordad que Yetzirah hace referencia precisamente al plano astral, al plano formativo. Encontramos la crueldad, una desesperación y nuevamente en el plano de Asaya, en el mundo de Asaya, en la tierra, el 9 de oro se refiere a una ganancia material. ¿De acuerdo? Veis que las cartas que están asociadas a la tierra, como son el 9 de copas, que se refiere a una dicha material, dicha emocional, pero en la tierra, en la materia, y el 9 de oros, que es la ganancia material, son las cartas, digamos, positivas, porque estamos cada vez más cerca de la tierra de Malkut. En cambio, las cartas que se refieren a lo más espiritual, como el espíritu del fuego, de los bastos, en el 9 de bastos o el 9 de espadas, ese
ese aspecto más etérico precisamente, más aéreo, encontramos cartas muy negativas porque nos estamos alejando de el espíritu, ¿no? Y también pues Yesod nos da esa idea, nos refuerza la idea de Maya, del mundo como una ilusión, ese Matrix que hablábamos también en estas séfiras, hablando de estas séfiras Netzkat, Hot y Yesod que conforman Yetzira, el mundo de Yetzira. Y los colores encontramos en Atzilut, el color índigo, en Briah, un violeta, como siempre, el Briah es el mundo que da color a la esfera que tenemos en el diagrama. En Yetzirah, un púrpura oscuro y en Asaya, un amarillo sembrado de azul. Y en Promethea, bueno, he destacado estas dos imágenes que las encuentro, bueno, me gusta mucho, pues son muy lunares, ¿no? Muy de sueños, ¿no? Pues la esfera, de estas ensoñaciones, de estas imaginaciones, ¿no? Entonces os voy a leer. Así que eres Caronte. Creía que me dirigía al reino lunar, no a la tierra de los muertos. ¿Cuál es la diferencia? Al fin y al cabo, la luna gobierna los sueños y el inconsciente. El inconsciente, en cierto modo, es el inframundo por el que discurre este río. ¿La Estigia? Sí, los romanos creían que el mundo de los sueños y el mundo de los muertos eran lo mismo. ¿En dónde si no nos encontramos con los fallecidos salvo en los sueños? Yesod. ¿Qué es lo que significa eso de Yesod que pone en el arco? Es una palabra hebrea, significa base. Supongo que quiere decir que la espiritualidad se basa en la imaginación. Naturalmente, antes de viajar a esferas más altas, el hombre debe llegar primero a la luna. Desde aquí, con la perspectiva de la imaginación, el hombre solo tiene que alzar la mirada. Y hasta aquí, Yesod.